Hola, hoy venimos a hablarles sobre las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos celulares de las células eucariotas, cuya función es suministrar la energía necesaria para la actividad de la célula. Sintetizan ATP a partir de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La científica estadounidense Lynn Margulis en el año 1980 una hipótesis antigua y la reformuló como una teoría endosimbiótica según la hipótesis hace 1500 millones de años. Una célula procariota capaz de obtener energía a partir de nutrientes orgánicos y oxígeno se fusionó con otra célula procariota o eucariota al ser no dirigido. Este proceso provocó una simbiosis permanente entre ambas células. La procariota fragmentada proporcionaba energía a una forma ATP y la célula hospedadora ofrecía una medida estable muy rico en nutrientes. Este mutuo beneficio hizo que la célula invasora pasara a formar parte del organismo superior, convirtiéndose en parte de ella, pasando a ser la mitocondria. Un factor que apoya esta teoría es que las mitocondrias tienen mucho en común con las bacterias, como el tamaño, estructura, ADN, componentes, entre otros. Sus características aportan a la célula energía, también señalan diferencias y establecen la muerte de las células, es decir, controlaron su ciclo de vida y evaluación. Se encargan de oxidar los metabolitos y de producir ATP. Además, son responsables de mantener una proporción adecuada de iones de calcio en el interior de las células y también intervienen en la creación de algunos componentes de la sangre y las hormonas, entre ellas la testosterona y el estrógeno. La célula no tiene información para fabricar las mitocondrias. Se dividen por sí misma y cuando la célula se divide se reparten entre las dos células hijas. Tienen dos membranas, la externa, que es parecida a la célula y bastante impermeable de lo que hay en el citoplasma, porque tiene poros y canales, y la membrana interna, muy rica en proteínas y bastante permeable. Solo pasa a través de ella lo que sus proteínas transportadoras permiten. Estas son arrugadas, formando pliegues. Por esos pliegues se les llama crestas mitocondriales, y en la membrana de las crestas mitocondriales hay proteínas productoras de energía. Estas son las proteínas encargadas de producción de energía. Lo más importante de ellas es la ATP sintasa, que es la finalmente sintetasa el ATP entre las dos membranas. Esta es la impermeable. Interpermeable. Tenemos el espacio intermembranoso, con un líquido parecido al del citoplasma. En el interior de la membrana interna, su interior es la matriz mitocondrial, es donde ocurre la mayoría de las reacciones importantes que ocurren en la mitocondria. Es un líquido que contiene los elementos más importantes de la mitocondria, y a las enzimas se encargan de romper moléculas orgánicas para entrarse la energía, que es lo que la mitocondria también tiene como un cromosoma circular, que es la que contiene la información para que la mitocondria se divida y cumpla sus otras funciones. Y además tiene un ARN que ha producido a partir del ADN a ese cromosoma. Los enzimas que trabajan con el ADN y ribosomas 550 y S, propios de las mitocondrias. Son ribosomas que no fabrican la célula para las mitocondrias, sino la mitocondria para sí misma, y que son más parecidas a las de la célula procariotas que las de la propia célula eucariota con la que están. ¿Cómo funciona? La ruta de los procesos completos se hace a través del catabolismo, las reacciones orientadas a producir energía. Los principales procesos de la mitocondria son tres: el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de los ácidos grasos y la fosforilación oxidativa. Ocurre en las cadenas de transporte de electrones que hay en las crestas mitocondriales, en los pliegues, membranas internas mitocondrial. Los procesos ocurren en la matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos, lo que es acarrear electrones, oxidar, arrancar electrones o moléculas orgánicas que la célula haya ingerido a la vez que la van rompiendo, y esos electrones son muy importantes. Y entre cada dos fosfatos hay un enlace de alta energía. Si lo rompemos se libera energía, y a la vez podemos unir un fosfato y un ADP, adenosín difosfato, gastando energía, en que solo se gasta energía lo que está haciendo en almacenando energía. Guardarlo de una forma que no pierda para usarla en otro momento o lugar. La síntesis en ATP se hace uniendo un fosfato a un ADP con energía que se obtenga como sea. La cadena de transporte de electrones que hay en los crestas mitocondriales está arriba, es el espacio intermembranoso, y abajo la matriz mitocondrial. En ambos hay electrones, pero arriba está el espacio intermembranoso y abajo la matriz mitocondrial. En ambos hay electrones, pero el de arriba hay más, pero los protones no van a querer estar ahí. Pero el plan es que haga más protones que en el espacio intermembranoso que en la matriz.
Lo que quiere un protón está lejos de otros, por lo que los dos tienen carga positiva, se separan, pero al otro lado están lo más cerca posible de los electrones, porque su carga negativa atraía la positiva del protón. Así que los electrones que teníamos en la oxidación de las moléculas orgánicas se ceden a este complejo proteico que los aprovechan para enviar protones al espacio intermembranoso, pero les dan los electrones, sino que les pasa al siguiente complejo, que bombea otros cuantos electrones más y que se les pasa al siguiente, y da otros protones al de hacia arriba, y se los pasa al otro complejo, y así se los va pasando, bombeando protones hasta que finalmente los electrones se les dan a una molécula de oxígeno, para que la cadena pueda quedar libre. Por eso tenemos que respirar para que las cadenas de electrones no se bloqueen. Oxígeno se lo lleva a los electrones. Y entonces el espacio intermembranoso tiene más protones. Y entonces hay un doble desequilibrio. Por un lado eléctrico, de carga. Y arriba hay más carga positiva que abajo. Y por otro lado un desequilibrio químico, de concentración, o sea de pH. Es más pequeño, es en más bajo ácido. Entonces el pH del espacio intermembranoso va a ser más ácido que la matriz. Entonces los proteicos del espacio intermembranoso quieren regresar a la matriz, pero no pueden porque las bombas solo tienen un sentido. Podrán volver a través de la matriz solo por el ATP sintasa, pero hay personas que se confunden, dicen que sintasa y sintasa son igual, ambas sintetasan lo que sea, pero la sintasa lo hace sin gastar ATP y la sintetasa lo hace gastando ATP. Se arrancan electrones a moléculas para aprovechar una diferencia de concentración de protones y esos protones vuelven a través del ATP sintasa. Le dan la energía necesaria al ADP. Esta es la fosforilación oxidativa, la principal función de las mitocondrias, la síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP gracias a la energía producida por el paso de protones, buscando el desequilibrio de protones a un espacio de mayor concentración, a una que hay menor a través de ATP, sintetasa. En su regreso a la matriz mitocondrial donde habían sido bombeados aprovechando los electrones que se habían obtenido, así dando moléculas orgánicas. La fosforilación oxidativa escriben y el principio de final del proceso. Muchos venenos y antibióticos importantes funcionan bloqueando o atacan algunos de sus complejos proteicos. 3. Su principal función es la síntesis de la energía celular necesaria para las funciones metabólicas de los organismos. En las mitocondrias, en los organismos se pueden resumir en producción de energía, regulador de temperatura, control de ciclo de la célula, apoptosis, almacenamiento de calcio y regulación de hormonas sexuales. Las enfermedades mitocondriales son el resultado de la falla de las mitocondrias. Las mitocondrias son las responsables de la creación del más 90% de energía que el cuerpo necesita para la vida y el crecimiento. Cuando fallan y generan menos energía al interior de la célula o incluso de la muerte de la célula. Las enfermedades mitocondriales pueden ocasionar daño a las células del cerebro, corazón, hígado, músculo, esqueléticos, del riñón, así como del sistema endocrino y respiratorio. Algunos síntomas pueden incluir debilidad muscular y dolor, pérdida de control, crecimiento, deficiencia de enfermedades cardíacas, hígado, diabetes, problemas visuales, etc. La fertilidad femenina se ve afectada por el envejecimiento, teniendo el pico de la capacidad de reproducción a los 25 años aproximadamente, el cual declina con la edad disminuyendo considerablemente a partir de los 37. Numerosos estudios sugieren que una disminución de la calidad de ocito es el causante de la disminución de la capacidad reproductiva relacionada con la edad. Y aunque los mecanismos subyacentes aún se desconocen, algunos científicos hipotetizan con que alteraciones en la mitocondria podrían ser los factores clave que medien la capacidad reproductiva.